Perfecto, pues feliz Día del Señor a todos. Feliz otro domingo más en familia. Ya súper felices de tener de vuelta la familia por domingo. Así que vamos a seguir nuestro culto escuchando lo que el Señor tiene para nosotros. Y yo quiero hacer algo un poco diferente hoy. Y tal como cuando una novia entra en la iglesia en el día de su boda, y para honrar a esa novia nos ponemos de pie. Porque ahora nos ponemos todos de pie, si queréis, vamos a ponernos de pie todos. Pero si tú puedes leer la palabra que nos toca hoy en Lucas, si tenéis una Biblia, vamos a estar leyendo Lucas capítulo 13, versículos 22 a 35. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábranos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. La palabra de Dios para nosotros hoy. Así que cuando estaba leyendo este pasaje, lo que me vino a la mente a mí es que no sé si os ha pasado a vosotros, viviendo en una cultura post-cristiana en que vivimos, donde decir que crees en una verdad sola, una verdad objetiva, es radical o ofensivo. Y darte cuenta de la asombrosa cantidad de las personas que si muriesen hoy, tal como son, irían al infierno. Y cada día vemos personas en la calle, en nuestro trabajo, mientras vamos al médico, al restaurante, al supermercado, todas las cuales tienen en ese momento un destino eterno. Y como concluyen muchos de nuestra cultura, pues si Dios de verdad existe, ¿de verdad condenaría a tantas personas? Y viendo tantas personas en este estado sin Él, dicen, pues seguramente que no. O sea, ¿no es Dios un Dios de amor? Pues esas preguntas que nos pueden dejar perplejos, confundidos, y nos chocan bastante con nuestras sensibilidades, porque una sociedad que ha abandonado toda verdad objetiva solo es dejada a su propia sensibilidad para determinar qué es la realidad, ¿no? Entonces nuestra pregunta es: ¿cómo respondemos cuando nos enfrentamos a esta realidad tan agobiante, esta realidad en que todos vivimos? Una realidad en que tantas personas con quien hablamos, que nos parecen ser las personas más amables, majas, se van a perder eternamente. Y esto es lo que vemos en nuestro texto. Miramos de nuevo en el versículo 22, en la palabra de hoy, en capítulo 13. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras progresía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor,
¿son pocos los que se salvan? Y les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Y lo primero, antes de ir al grano de la pregunta que vemos aquí, es que Cristo proseguía camino a Jerusalén. Y cuando leemos nuestras Biblias solos o en casa y leemos estos relatos de Cristo iba a tal sitio, a veces nuestras mentes saltamos este tipo de información para llegar en cuanto antes a la enseñanza del texto, a lo que realmente nos importa. Pero en cuanto ignoramos el contexto, hemos perdido cualquier enseñanza que vendrá después. Porque las acciones de Jesús están tan entrelazadas con sus enseñanzas que es imposible entender el uno sin el otro. Es imposible entender lo que Cristo enseña sin fijar y prestar atención a lo que está haciendo. Y esta acción que encontramos aquí es que todo lo que hemos visto en este último año en el Evangelio de Lucas dice que pasa mientras Cristo estaba en una misión. Y en Lucas capítulo 9, como empezamos este relato, dice en versículo 51, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, con determinación, Cristo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y mientras iba de camino, estaba preparando por medio de sus enseñanzas todas las ciudades, las aldeas por las cuales pasaba antes de llegar a Jerusalén, para cumplir la misión la cual fue enviado. Y una gran parte de su enseñanza, como vimos hace 2 semanas, fue revelar la hipocresía de los grandes líderes religiosos. Y lo que vemos hoy es que esto no pasó desapercibido por sus oyentes. Por lo tanto, leemos en versículo 23 de capítulo 13 esta pregunta a la cual nosotros tenemos hoy en día. ¿Son pocos, Cristo? ¿Son pocos los que se salvan? Y es muy posible que después de escuchar a Cristo criticar tantas personas consideradas las más santas de su día, los fariseos, esta persona quedó un poco confusa. Le surgió la pregunta del versículo. Si la mayoría de estos fariseos no son nada más que hipócritas, entonces las personas que de verdad serán salvas deben ser realmente pocas. Porque para los judíos esto fue algo radical, escandaloso. Ellos vivían con la idea de que, excepto algunos judíos muy malos, básicamente toda la nación de Israel iba a ser salvo. Entonces creo que podemos simpatizar con la duda de la pregunta de este judío. ¿Cómo empecé explicando? ¿Cómo vemos tantas personas que exteriormente parecen ser muy buenas, amables, hasta religiosas, pero casi todas están condenados por su pecado eternamente? O sea, ¿no es Dios amoroso, misericordioso? ¿Qué respondemos? Y la respuesta que nos da hoy Cristo es la misma que dio a este judío confundido. Mirad conmigo el versículo 23 y 24 otra vez. Al final del 23 dice, y les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cristo no le da una respuesta fácil ni a él ni a nosotros. No nos da una respuesta ni sensible para su conciencia escandalizada. Dice, muchos tratarán de entrar y no podrán. Y al final Dios, que es el único juez y estandarte de lo que es el amor, como dice 1 de Juan 4:7, nos dice, el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, dar más valor a nuestros sentimientos, nuestras sensibilidades, en vez de creer la verdad de Cristo, es exactamente lo que Satanás quiere que hagamos. Y así es como piensa todo el mundo. Todo el mundo que determina la realidad desde la perspectiva que le conviene, que es corrupta, en vez de hacerlo a través de la perspectiva del Creador. ¿Y por qué Cristo estaba enseñando tan directamente, tan sin poder contextualizarse a este pobre persona? Porque en ese momento estaba en camino a Jerusalén para una sola cosa, para morir por su pueblo y abrir la puerta estrecha. Y no había tiempo para dar vueltas sobre el tema, porque el momento de arrepentirse era ese instante. ¿Y por qué no podrán entrar muchos? Dice, porque la puerta es estrecha.
Y esto nos habla de la suficiencia de la obra de Cristo. Si estás tomando apuntes, este es nuestro primer punto de esta mañana, una puerta estrecha y una obra suficiente. Cristo iba a Jerusalén para entregar su vida en la cruz de Calvario, y esa obra es la única obra que nos vale para entrar en el eterno reino de Dios. Es una puerta tan estrecha que simplemente intentar añadir una cosa pequeña y mínima, no hay absolutamente ninguna posibilidad de entrar por esa puerta. Y si vivimos con la esperanza de que tenemos que traer nuestro currículum, nuestras obras propias a la cruz para que Cristo nos acepte por ellas, en realidad lo que le estamos diciendo a Cristo es: yo también quiero algo de gloria, así que por lo tanto tu obra no es realmente suficiente para mí. Así que necesito también mis obras para asegurarme de que me das lo que me debes. Es lo que estamos diciendo. Una puerta estrecha quiere decir que no es una puerta conveniente, no es una puerta atractiva, una puerta que nos parece a nosotros la más racional. A nosotros a lo mejor nos parece más lógico, más amoroso, quizás, que Dios salve a todos, da igual cómo sea. Pero sin entender cuán justo y santo es Dios, nunca entenderemos cuán amoroso de verdad es por darnos a su propio y único Hijo. No hemos de confiar en nuestra propia percepción del mundo, porque por fe andamos y no por vista, nos dice Pablo. Y nos dice el Proverbio 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Cristo aquí en versículo 24 usa la palabra esforzaos, no para que nosotros ganemos la vida eterna por nuestras fuerzas, sino exactamente lo opuesto. Ellos pensaban, los judíos, que tenían que esforzarse por sus muchas acciones, por ser más santos que los demás, inventar reglas para mostrar los santos que eran. Y Cristo les está diciendo casi irónicamente, bueno, si quieres esforzarte, pues esfuérzate por no entrar por tu trabajo, sino renunciando a todos tus propios esfuerzos. Tal como cuando Cristo nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así que te das cuenta que por ti solo nunca te puedes salvar. Nunca serás salvo hasta que te das cuenta que por ti sola nunca te puedes salvar. Entonces, esta puerta estrecha nos habla de la obra perfecta, sin quitar ni añadir nada a la obra única de Cristo y de su sacrificio completo en nuestro lugar. Y nos dice que habrán muchos que rehusarán negarse a sí mismos de esta forma. Y da igual lo mucho que nos escandalice o nos parezca absurdo que tantas personas se pierdan. Dice Pablo, antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. A la persona insensata, claro, lo más razonable le parece absurdo, aunque sea el hecho más legítimo que hay. Y a la persona corrupta, lo que es justo y santo nunca le parecerá así, sino solo cruel. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Imagínate, por ejemplo, que estás haciendo senderismo por una de las montañas más preciosas de Europa. Sin embargo, estos caminos preciosos son tan largos, son tan complejos, en los cuales es fácil perderse. Por lo tanto, estás obligado a tener una guía para mostrarte y enseñarte el camino. Y así empiezas a escalar y caminar y ves vistas preciosas siguiendo tu guía, y de repente ves que estás yendo a la cima y sabes que tienes que llegar a la cúspide de esa subida. El guía te ha instruido que para llegar a esa cúspide, no debes escalar directamente por la subida, sino, aunque parezca contradictoria, has de caminar alrededor de la subida a través de un bosque para subir por el otro lado. Pero solo puedes pensar, a lo mejor cuando estás haciendo senderismo en ese momento, solo puedes pensar en todas las vistas preciosas que hay desde arriba. Y solo puedes pensar en lo cansado que estás y empiezas a pensar, ¿por qué perder tanto tiempo cuando puedes llegar antes? Solo esforzándote un poco más, pues lo que te ha pedido es ilógico. De todas formas, seguro que este guía no está tomando en cuenta mi propia capacidad de escalar. Y tienes dos opciones, o confiar en el guía o esforzarte para salir con la tuya.
Y la mayoría de las personas de este mundo que les parece absurdo esta puerta estrecha, lo que están haciendo es intentar subir directamente por sus propios esfuerzos, solo para resbalar en el intento por el barranco. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A lo mejor al escuchar una ilustración así nos pensamos, eso es ridículo, yo nunca haría una cosa tan estúpida, menos mal que yo no soy como tal persona. Sigamos viendo nuestro pasaje para ver cómo nos responde Cristo. Y vamos a leer empezando otra vez el versículo 24 hasta el versículo 30. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad. Y ahí será el llanto, el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Esta escena que nos describe Cristo es bastante heavy. Es algo que muchos de nosotros necesitamos escuchar realmente. Nos habla de personas que todos los domingos se pueden encontrar exactamente donde estás tú ahora mismo. Hacían todas las cosas correctas, practicaban una vida religiosa. Imagínate que tú vivieras en el primer siglo y tuvieras el privilegio de comer y beber a la mesa de Cristo justo al lado de sus discípulos. Pudieras hablar con Él y tener conversaciones. Y te dirías, pues no hay ninguna duda que yo no podría ir al cielo después de experimentar algo tan increíble. Pero no, aun si fueras, como dice Cristo, su propio discípulo, tampoco tendrías la garantía de tal cosa. Miremos a Judas. Nuestras obras no nos valen nada para conseguir salvarnos. Los judíos entonces, tal como muchos cristianos ahora viven un cristianismo egoísta, es decir, no es otra cosa que un disfraz, un cristianismo fake, por así decirlo, que es nuestro siguiente punto, un cristianismo egoísta. ¿Cuántos cristianos, y aún muchos de nosotros, vivimos con la idea de que mientras más cosas hagamos para el Señor, más cosas obtendré de Él? Más cosas que hago para el Señor, más cosas obtendré de Él. Si yo hago mi parte, si voy a la iglesia, si leo una hora cada día de mi Biblia, si doy ofrenda, mi vida será toda una bendición, ¿verdad? Pero el problema es que haciendo buenas obras no nos hace cristianos de la misma manera que sentándonos en un garaje no nos convertiremos en un coche. Tal como pecamos porque somos pecadores, por naturaleza sin Cristo, de la misma forma producimos frutos cristianos yendo a la iglesia, orando, leyendo la Biblia, porque por naturaleza es la manifestación de quienes somos. El verdadero cristiano no adora al Señor para recibir un sueldo de Él. Le adora porque no puede hacer otra cosa. Pablo nos dice que somos totalmente nuevas criaturas en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo y hemos sido creados para hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para que nos hagamos nosotros mismos cristianos. Mirad conmigo en vuestras Biblias Efesios 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Fijaos en el orden que nos presenta Pablo, versículo 8 y 9. Por gracia somos salvos, no por obras. Versículo 10, porque hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Y por qué hemos sido creados en Jesús? Luego dice, para hacer buenas obras,
Y aun si pensamos gloriarnos hasta en esas obras, menciona después las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La Escritura nos dice que el Señor es mi salvación, no es que el Señor me dará la salvación. Y son las personas que buscan a Cristo solamente para obtenerle a Él mismo, pueden entrar por la puerta estrecha. Pero por nosotros mismos, por más que intentemos conseguir la salvación, más lejos estamos de conseguirla. Porque lo único que puede hacer un pecador es pecar. No puede hacer nada bueno espiritualmente. Y aun cuando intentan imitar a Cristo, sus propios corazones les traicionan y de repente hacen de sí mismos un ídolo de religiosidad. Por eso encontramos en nuestro texto en Lucas 13:30, dice, aquí hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Porque cuanto más intentamos llegar a la meta de la salvación, más lejos estamos de la salvación. Nuestros corazones son fábricas de ídolos, dice Calvino. No hay nada que uno pueda hacer para escapar su propia idolatría, que querer ser reconocido y de querer ser primero. Y aun cuando intentamos ser humildes, llegamos a ser orgullosos de ser humildes. Pasamos nuestras vidas corriendo para ser primeros, corriendo, intentando lograr engrandecernos, haciéndolo así solo conseguimos alejarnos más y más de Cristo. Lo único que tenemos que hacer en realidad es dejar de correr. Lo único que hace falta es parar, querer solamente a Cristo en vez de querer cualquier beneficio que me pueda dar. Pero Pablo nos dice que estamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Has intentado decir a alguien que quiere algo que no quiere? No puedes, porque es lo que quieren es lo que quieren. Como dice Pablo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo puedo gritar a un cadáver todo el día para que vuelva a la vida, pero no voy a lograr nada porque está muerto. Como dice el profeta Jeremías, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Este es el escándalo de la puerta estrecha, este es el escándalo del Evangelio. No hay nada, absolutamente nada que puedas hacer. ¿Has experimentado esta realidad de sentirte absolutamente incapaz y mientras más haces, más te sientes incapaz? ¿Has llegado al punto de decir con Pablo, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Porque solo en este estado, postrados ante Cristo, estamos a la merced de Él. Como dice el famoso himno Roca de la Eternidad, dice el autor, nada tengo que ofrecer, a tu cruz me aferraré. Vísteme, desnudo estoy, desvalido a ti yo voy. A la fuente acudiré, lávame o moriré. Leemos en Lucas 13, versículo 25. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, habrá un día en que la puerta se cerrará de golpe para cada uno de nosotros representados aquí. La pregunta no es si sabemos mucho de Cristo, si hemos leído un montón de teología, si hemos memorizado el catecismo de Spurgeon. Solo importará si Él nos conoce a nosotros o no. En cuanto a nosotros que hemos saboreado la gracia, que tenemos la seguridad de que somos suyos y nos frustramos por intentar aportar nuestras obras, nos deprimimos cuando no alcanzamos por nuestras propias fuerzas a matar nuestro pecado como si pudiéramos hacerlo por nosotros mismos. Cuando hemos vuelto a hablar mal a nuestro esposo o esposa, como hemos vuelto a caer en el pecado que hemos intentado tantas veces por nuestras obras dejar. De la misma manera que dependiendo de la misericordia de Dios, Él nos salvó, así tenemos que nosotros seguir creciendo y disfrutando de nuestro Señor. Pablo nos dice lo siguiente, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Gálatas 3:3. Si estamos en Cristo, no somos lo que éramos. Y si yo, como, imagínate, un humano, intento comer lo que come una vaca, ¿me va a ir bien? No. Entonces, si nosotros, sin ahora nuevas criaturas en Cristo, ¿por qué pensamos que nos iría bien seguir como éramos antes?
El sacrificio de Cristo fue suficiente una vez y para siempre. Es suficiente para perdonarnos y para sostenernos para toda la eternidad. Hay un aspecto más de esta puerta estrecha que quiero que destaquemos en esta mañana, y es el costo de abrir esta puerta. Seguimos leyendo versículos 31 hasta 35 del capítulo 13. En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo: id y decirle a este zorro: yo expulso demonios, yo hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus pollitos, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Lo primero que hacen los fariseos cuando son enfrentados con la verdad, en el primer versículo vimos, intentan distraerle y deshacerse de él. Intentan poner el énfasis sobre otro, Herodes. Intentan evitar la culpa para echarla a otra. Aunque lo de Herodes fuera a lo mejor cierto, ellos intentan usar otra verdad para evitar la que menos quieren escuchar. Los fariseos querían acusar a Herodes de ser peligroso, aunque ellos mismos sean los culpables de su muerte. Esa fue la misión de Cristo, que nada ni nadie iba a pedirle: entregarse a la muerte por las personas que más necesidad tenían de haberle recibido, su propio pueblo. La misma razón por la cual no podemos entrar por la puerta estrecha fue también lo que le costó abrirla. ¿Qué quiere decir? Pues Cristo murió no por un pecado en general, murió por pecados específicos. Murió por pecados específicos, todos los que su propia iglesia cometió. Somos como los fariseos, nos sentimos más cómodos hablando de los pecados y la maldad de los no creyentes, intentando evitar la culpa a nosotros por enfocando en otros. Sin embargo, nosotros somos los que matamos a Cristo por nuestros propios pecados y no los del mundo. Debemos darnos cuenta que, como los fariseos, no hay enemigo de Dios más grande que nosotros mismos, y no hay mayor enemigo a nuestro crecimiento más que nosotros mismos. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Me encanta una frase del pastor John Stott que yo creo que explica esto perfectamente. Dice: antes de que podamos empezar a ver la cruz como algo hecho para nosotros, tenemos que verla como algo hecho por nosotros. Cristo nos dice a nosotros, igual como dijo a Jerusalén aquí, el cual representa a su pueblo, en versículo 34, dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus pollitos, debajo de sus alas, y no quisiste? Y esto nos muestra realmente el corazón de Cristo para su pueblo. La puerta no es estrecha porque Él quiere ser estricto, porque Él es cruel, sino porque nosotros, tanto como Jerusalén, rechazamos violentamente cualquier misericordia que Dios nos ofrece. Aunque la puerta un día se cerrará para siempre, Cristo nos deja hoy con las palabras fuertes del versículo 35. He aquí vuestra casa se os deja desierta. Os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito al que viene en nombre del Señor. Jesucristo es el mismo Dios que llamó al principio a Abraham y hizo un pacto con él. Es el mismo Dios que libró a su pueblo del éxodo y les dio de beber, pero también les alimentó ciertamente. Leemos en 1 Corintios 10:22. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Este Dios conocido como Yahvé,
quien acompañaba a su pueblo representado por el arca del pacto, ahora dice a su pueblo: he aquí vuestra casa se os deja desierta. Ellos rechazaron a Cristo, por lo tanto rechazaron su propio propósito de existir. Pero por su rechazo, matando a su Salvador, hicieron que se manifestase la misericordia de Cristo. Porque a través de este hecho, a través de crucificarle a Él lo tornó para bien. Él abrió una puerta y llegó Él a ser esa puerta. Cuando Moisés preguntó a Dios qué diría cuando el pueblo le preguntase quién le había enviado, ¿qué le dijo? Dijo: yo soy, te he enviado. Y ahora Cristo en Juan 10:8 nos dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y Cristo volverá, como leemos en nuestro texto de Lucas, y su pueblo elegido, hecho de gentiles y judíos como un solo pueblo, le darán la bienvenida, como dice el versículo 35, en el último día: bendito el que viene en nombre del Señor. Y en ese día, esa puerta estrecha, tal como la puerta del arca de Noé, Dios la va a cerrar para siempre. Y Cristo ha pagado por el rechazo de su pueblo. Lo ha hecho por ti. Es la pregunta. ¿Estás dando cuenta cada día más del precio que Cristo pagó por tu pecado? Por lo tanto, tu amor por Él está cada día creciendo. ¿O estás simplemente usándole para conseguir lo que tú quieres de Él? ¿Nos duele más haber matado y ofendido a nuestro precioso Señor? ¿O solo queremos evitar a lo mejor las consecuencias justas de nuestras acciones? Y la única manera de encontrar vida en su obra es renunciar a todas las nuestras, todas nuestras vanas obras, para gloriarnos en nosotros mismos. Como leemos en el proverbio: la gloria del humano, la gloria no es mía, la gloria no es gloria, si es de mí y no de Dios. Como leemos en Salmo 94: todos los que hacen iniquidad se van a gloria. Y por lo tanto hemos leído de Cristo: apartaos de mí. Todas estas personas que pensaban que eran cristianos, que iban a la iglesia, pensaban por sus obras, iban a entrar. Cristo dice: apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad. Todos los que hacen iniquidad se van a gloria. Salmo 94. Así que nuestro propósito es decir con Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y yo disminuya. Dice con Pablo: con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que esforcémonos a entrar por la puerta estrecha, no por nosotros, sino por la misericordia y gracia de nuestro Señor.